surgió una idea de darle un vaso de leche al presidente en una inauguración de un evento del ALA. Yo tenía que esperar la señal que me daban para poder abordar y dar el vaso de leche. Y por supuesto, al recibir la señal que casi llegó al final de la conferencia, de ahora da el vaso de leche, yo di 2 pasos y por supuesto que no me dejaron dar el vaso de leche. El podcast Emprendedoras. Las que nos atrevemos a lo impensable. Bienvenidas al podcast de Emprendedoras. En esta ocasión andamos de súper fiesta porque está con nosotros Patricia Camarena. Ella es directora de Mercadotecnia de Empresas Tajín, pero con una trayectoria para enseñarnos a todas. Desde hace 20 años tiene esta trayectoria profesional en el área comercial, de ventas, de planeación estratégica, de trade marketing, en donde ha conocido profundamente al consumidor desde las diferentes empresas donde ha estado. Ha pasado por la industria de los lácteos, ha pasado por la industria de diferentes productos de consumo y quién no se deleita con este chilito delicioso Tajín. Pati, bienvenida a tu podcast. Carla, un gusto y muchísimas gracias por invitarme y poder compartir con ustedes. Me siento muy, muy honrada de poder estar aquí. Me da muchísimo gusto. Muchas gracias, Carla. Pues empezamos, Pati, con estas 3 preguntas para calentar motores, para romper el hielo. Y ahí te va la primera. ¿Qué es lo que has hecho que te ha parecido impensable? Carla, impensable. Bueno, definitivamente el tema de impensable es una barrera que solo por escuchar la palabra ya dices, híjole, ¿cómo lo voy a lograr? En ese camino te voy a contar una historia de hace algunos años donde surgió una idea de darle un vaso de leche al presidente en una inauguración de un evento del ALA. Y pues yo llegué y dije, le voy a dar un vaso de leche al presidente. Sin embargo, el presidente de la República, no al presidente del ALA, porque ahí hubiera estado más sencillo, ¿sabes? Exacto. Ahí hubiera estado 20 veces más fácil, ¿no? Pero en ese camino, pues nada, yo tenía que esperar la señal que me daban para poder abordar y dar el vaso de leche. Y pues en toda la planificación de esta gran idea, ¿no? Que surgió en el camino, pues nunca pensamos que había un protocolo que se sigue, obviamente con este tipo de eventos, ¿no? Y por supuesto interviene Guardia Nacional y varios foros que te van guiando lo que puedes o no puedes hacer, e inclusive durante y antes ellos llegan y hacen movimientos de todo lo que ves. Entonces, claro, yo empecé ocultando el vaso de leche debajo de un podium, el cual al final dejó de existir. Entonces terminé con una charola, ¿no? Con el vaso de leche. Y por supuesto, al recibir la señal que casi llegó al final de la conferencia, de ahora da el vaso de leche, yo di 2 pasos y por supuesto que no me dejaron dar el vaso de leche. Pero aprendí mucho, Carla, aprendí muchísimo porque hay ideas muchas veces que cuando no las aterrizas y no las aterrizas en una etapa más de planeación, sabes, que te dé ese momento de pensar, sí, suena increíble la idea, pero ¿cómo lo voy a aterrizar? ¿Cómo lo voy a lograr? ¿A quién necesito y qué necesito hacer y cuándo necesito hacerlo? Es clave. Entonces, eso pues quiero compartírselos porque al final, sí, la verdad es que fue una gran experiencia. Me decían, oye, Pati, pero vas a terminar encarcelada. Y yo decía, pues no me preocupo, el presidente Lala me sacará en su momento, si no, pues imagínense. Y fue un gran aprendizaje, Carla, que nos deja memorabilidad y que a mí me dio, pues nada, o sea, Pati, esas grandes ideas hay que pensarlas, hay que planearlas y hay que ver cómo se hacen para que lo puedas lograr. Entonces, por eso es que no veo una barrera, ¿sabes? Veo posibilidades y le doy la vuelta a eso, pero con una mejor planeación.
Sí, lo impensable es lo que no es tan dado, ese camino no andado, ¿no? Y lo que vas ganando justamente son horas de vuelo. Es entender precisamente qué aprendiste de esto, cómo lo planeas mejor la siguiente vez, pero nada que nada que te detenga. Me encanta. La siguiente pregunta, Pati, tiene que ver con justamente qué es para ti el éxito, ¿no? O sea, cómo se ve para ti esta gran palabra que cada quien tiene su interpretación. Mira, para mí el éxito es un conjunto de cosas. Primero que nada, es algo que te mueve, es algo que sientes, es algo que vives. No es un premio y una medalla, ¿sabes? Es algo muy profundo dentro de ti como persona y que normalmente un éxito lo disfrutas con otros. O sea, yo recuerdo que el compartido, ¿sabes? O sea, porque al final eso es la vida, eso somos los seres humanos. Como mamá, el escuchar que mi hijo, el primer día que dice mamá, ¿sabes? O sea, más allá de éxito, porque dices, híjole, me siento muy realizada, muy completa. Este pedacito chiquitín, ¿sabes? Dice mamá, es que lo que te mueve a la vida y dices, híjole, voy a seguir adelante porque estás aquí, ¿no? Y voy a hacer muchas cosas en el camino que me hagan ser mejor ser humano, sin duda, o tu pareja, ¿no? Que al final del camino está contigo en el recorrido de la vida y de los retos que uno mismo va aceptando. Pero definitivamente no es solo algo tangible, porque un premio, pues sí, lo pones ahí a lo mejor en tu escritorio y, ¿sabes? Es parte de. Sin embargo, cuando tú logras que tu estómago vibre, que sientas esa emoción interna, eso es para mí un éxito. Me encanta, porque sí, son sensaciones, o sea, el éxito se siente, ¿verdad? Y El cambia éxito mucho se de siente. parámetro, o sea, no es lo mismo el éxito a lo mejor cuando tenías 15 años que el éxito que vives hoy, ¿no? O sea, como que va cambiando también tu manera de interpretarlo y de disfrutarlo. Me encanta lo que nos compartes. Y me voy a la tercera pregunta, porque justamente, híjole, un saborcito que se va agarrando con los años y que se va agarrando con la experiencia es todo aquello que vamos haciendo. Y hay veces que lo abrazas y hay otras veces que dices, híjole, ¿cómo le hice? Y otras veces que dices, ay, ¿cómo? No, eso no lo debería haber hecho. ¿Hubieras tú cambiado algo? Esa es la tercera pregunta. De todo tu camino recorrido, ¿hay algo que tú hubieras cambiado? No, bueno, definitivamente, yo creo que eso es parte de, ¿no? En ese sentido, reconocer y sobre todo aprender, ¿sabes? Cosas que harías diferentes, ¿no? Y te voy a dar un ejemplo muy claro donde en mi caso tomé la decisión hace un poquito más de 10 años de moverme de Ciudad de México a Monterrey porque la Ciudad de México ya como que los trayectos, ¿sabes? Eran pesados las jornadas de la ciudad. Y entonces decido, bueno, pues ahora me voy fuera, ¿no? Y me voy a ir a Monterrey. Y obviamente, pues acuerdo de, vámonos a Monterrey, no se preocupen, va a ser para siempre. Estoy segura, es una invitación a una empresa también divina. Ahí estuve colaborando en Allen, una compañía de marcas icónicas en limpieza. Aprendí mucho, aprendí hasta limpiar baños y muy bien, ¿sabes? O sea, muy, muy divertido la verdad es que los aprendizajes también de esa categoría son increíbles. Y pues nada, mudamos todo a Monterrey y tomamos la decisión de irnos allá con este pensamiento y lo que yo te diría y a lo que voy de qué cambiaría, porque en ese momento yo dije es para siempre. Eso fue mi mensaje a la familia. Y de regreso, un par de años después, resulta que recibo una llamada con una invitación
de colaborar en Tajín, una empresa maravillosa. Otra vez consumo alimentos, me apasiona muchísimo y adelante platicaremos de esto. Y respondiendo a tu pregunta, lo que yo cambiaría es decir esta frase, ¿no? Esto es para siempre, porque la vida no sabe, ¿sabes? O sea, seguro el mañana, ¿sabes? Y eso yo creo que es parte de... Y te da una libertad, ¿no? Porque es ni siempre, ni nunca, ni todo, ni nada. O sea, es saber que esas barreras que a veces nosotros mismos nos ponemos en nuestra manera de pensar o de visualizar las cosas, no nos deja, no nos deja disfrutarlas o nos pone ciertas limitaciones que al paso del tiempo te das cuenta que la podrías haber saltado diferente o haberlo vivido diferente. Qué interesante. Así es, Carlos. Pati, ya tenemos las 3 preguntas. Ahora sí, oye, a ver, qué gozada poder compartir este espacio con toda la trayectoria que tienes. Y creo que nos tocó una época a la hora que empezamos a trabajar, ¿no? En donde todavía había pues sí, una gran diferencia de cómo trabajamos hombres y mujeres. Y cómo te vas abriendo camino y carrera. Definitivamente el profesionalismo y el compromiso que representamos en nuestras carreras es muy importante, pero también hay cosas de contexto que han ayudado a construir la persona que hoy somos. Entonces, de un lado me encantaría escuchar de ti cómo ha sido este camino. O sea, ¿cómo empezaste? ¿Cómo empezaste en tu primer trabajo diciendo yo quiero hacer qué? Cuéntame. Mira, realmente desde mi primera oportunidad tenía muy claro, porque me gusta mucho entender el por qué y para qué de las cosas. Y claramente tengo un tema creativo que aflora desde mi familia y eso me ha dado como ese enfoque del negocio más integral. Sí, la parte creativa, pero también esa parte numérica y cómo haces ese balance entre ambas partes, ¿no? Y pues muy chica decido emprender el camino de mercadotecnia. Tenía eso muy claro, no cuando entré a la universidad, porque pues obviamente hace más de 25 años, no les voy a decir más de cuántos, pero sí. Entonces al final, estoy de acuerdo, no, era una carrera joven, era una carrera muy joven, no se conocía tanto el mundo del marketing. Y, y la verdad es que a mí me apasiona lo que hago, bendito sea Dios, elegí muy bien. Y en ese momento uno de mis primeros aprendizajes fue para poder hacer marketing hay que ir a la calle. Y empecé trabajando en ventas en una compañía de food service que es muy grande a nivel global, se llama Cisco, y estuvo aquí un par de años en México, pero no se quedó. Y cuando estuvo aquí en México, muy interesante porque realmente mis clientes eran restauranteros, chefs, ¿sabes? O sea, porque eran productos de tamaño institucional, entonces yo tenía que ir a ofrecer el producto. Y fue muy interesante esto porque ahí aprendí de cómo transmitir una calidad de un producto, ¿sabes? Que podía ser eh, desde un tomate y después de cómo resolver, porque Cisco no tenía una empresa aquí, una bodega aquí, entonces todo nos llegaba. Y si no me llegaba algo, pues yo tenía que ir a dar la cara con el cliente y explicarle o buscar un plan B, ¿sabes? Y curiosamente, uno de mis clientes que logré, del cual me siento súper orgullosa, fue el Colegio Militar de México. Y yo le vendía una de las salsas de tomate. Y fue sumamente interesante porque es increíble estar ahí, ¿eh? O sea, entran todos marchando 20,000 a la par, o sea, es mágico este tema. Pero mi comprador Ponente. era, sí, claro, y mi comprador era un capitán que
que era el responsable de compras de todo el comedor. Entonces imagínate tú que de repente no me llegaba, Carla, el tomate. Y entonces, en ese momento, tenía yo un par, que era mi chef, que él me ayudaba a explicar como el tema de los productos, del beneficio. Y con él le dije, oye, ¿qué vamos a hacer? O sea, este cuate lo van a regañar horrible, yo no puedo hacer eso. Entonces me dijo, Pati, no te preocupes, vámonos a la central de abastos de México. Y ahí entendí otro mundo, Carla, increíble. La central es una ciudad que tiene bancos, que tiene cine, pero que a partir de la madrugada se vuelve realmente una mesa de valores. Llegan los trailers de limón, de tomate, ¿sabes? Donde hay un intercambio y se vende la fruta y la verdura de una manera mágica. Y ahí entendí, ¿sabes? Eso cómo transmite el que está arriba de un camión, el que su tomate es el mejor tomate y en el momento es el mejor precio. Y entonces, ¿sabes? Yo dije, ay, esto está mágico, ¿sabes? O sea, me encantó esa experiencia. Y bueno, al final, pues era el camión que yo le llevaba de alternativa, obviamente, al capitán, porque pues no tenía yo el tomate que ya venía envasado. Y yo no quería que él se quedara sin tomate y tampoco la gente que comía. Exacto. Entonces resolvimos de esa forma, pero aprendí muchísimo en ese sentido y la magia de cómo vendes un camión de tomates, ¿sabes? Que al final ahí atrás no hay una marca, no hay, pero hay obviamente un concepto, porque en 2 segundos se crean un concepto y te venden esa idea. Y entonces dije, ya entendí, o sea, esto es mercadotecnia y esto es lo que me gusta y me apasiona. Y bueno, pues durante todos estos años es lo que he ido aprendiendo. Me encanta que digas aprender y estar en la calle, ¿no? Igual que tú, a mí me tocó hacer mis prácticas cuando entré a trabajar a L'Oréal, me mandaban a las tiendas departamentales, ahí a estar parada a las 8 horas, vendiendo, estando ahí en la experiencia. Y hoy te digo, mis grandes maestras fueron mis consejeras, que son las que venden ahí los productos todos los días, ¿no? Lo que hace que justamente saques esa historia y entiendas cómo al ponerte en la experiencia, ¿no? Se hace, que marketing no es un tema de oficina. Pero creo que a las dos nos ha tocado justamente esta transformación del marketing, que tiene un mismo fondo, ¿no? Que es precisamente cómo garantizas esta experiencia para el cliente porque le estás dando un tesoro, ¿no? A la hora de tener algo que necesita. Pero, híjole, ¿cómo ha cambiado, ¿no? O sea, ¿cómo Sí. cambiaban esos copies que hacías o cómo cambiaban esas comunicaciones que hacías a hoy? Tú entraste ahí y después te fuiste a Lala o te fuiste a Allen, a Lala, ¿verdad? No, de hecho, de ahí me fui a Osterizer, que en su momento Ok. tenía planta aquí en México y seguí en ventas. O sea, eso te estoy hablando de muchos años. Estuve varios años en ventas hasta llegar a marketing. Vendí desde cortadoras de cabello y luego terminé ya vendiendo las licuadoras, que era el producto número uno. O sea, fue una carrera ascendente y me tocó pasar por todos los canales, desde el centro, ferreterías, salones de belleza y terminar con Liverpool, Palacio de Hierro, ¿sabes? Donde dices, wow, o sea, es cómo entiendes esos retos ahí. Y padrísimo porque empecé en la línea de muebles de jardín de asadores, que era hace años, o sea, no existían, ¿sabes? Y entonces muy padre porque logramos colocar unos asadores muy pequeñitos en ese momento, no me acuerdo si era Gigante, alguna cadena de estas, y logramos que me compraran el asador. Bueno, no sabes, o sea, fue como algo mágico. Desafortunadamente, la empresa deciden quitar la planta y solo dejar prácticamente aquí la operación de licuadoras y me ofrecen regresarme a ventas, Carla, pero yo ya había logrado llegar a marketing y dije, ay, no, y era diciembre, me acuerdo perfecto. Y me dijeron, oye, Pati, es que no vas a encontrar, o sea, no, o no te muevas, o sea, regrésate a ventas y luego te vas. Y yo dije, no,
Entonces tomé mi currículum y me fui caminando por toda la calle, me acuerdo perfecto, Gustavo Vaz, ahí estaba, ¿sabes? Me fui caminando, entregando en cada planta mi currículum, ¿no? A ver si había alguna posibilidad. Y curiosamente, por alguna razón llegó, porque nada que ver en la distancia, llegó Casa Cuervo. Y me invitan a Casa Cuervo a una entrevista, diciembre. Me entrevista el que fue mi jefe, al cual admiro muchísimo, François Boirá, experto mercadólogo maravilloso, un hombre súper brillante, y me invita a colaborar con ellos en Cuervo. Y ahí estuve prácticamente 5 años, Carla, con una experiencia espectacular, porque manejé marcas como Oso Negro, que obviamente todo el mundo decía, nombre Oso Negro, Pati, o sea, como, pero súper divertido, porque entendí el mundo, ¿sabes? Desde hacer bailes masivos, entendí el mundo de Nesa y hacer cosas diferentes con grupos como Tigres del Norte, porque pues, tenía que estar ahí en ese segmento, y empezamos esa segmentación en vinos y licores, y ahí colaboré desde esa marca, y mi última marca fue Tequila Tradicional, que conjunto con él lanzamos el tequila tradicional congelado. Entonces fue mágico ese proceso, 5 añitos ahí, maravillosos, y prácticamente salgo de Cuervo porque nace mi chiquitín, Patricio, al cual amo y adoro, y justamente en esa etapa de vida, Cuervo, normalmente en Casa Cuervo está un grupo, luego entran, salen, y ahí tengo a mis amigas, las Escuervas, tenemos un grupo, seguimos hablándonos, maravillosas, maravillosas, extraordinarias, brillantes, y nace mi chiquito y decido dedicarme a él 3 años, Carla, muy agradecida con la vida de haber tenido esa oportunidad, porque no es tan simple. En ese sentido, gracias a Dios, tuve el tiempo para él en los primeros 3 añitos de su vida. Sin embargo, siempre estaba a mi lado, ya sabes, o sea, inquieto de tengo que poder combinar. O sea, yo creo que eso es uno de los retos mayores como mujer. Y lo que decías, ¿no? Grandes retos. Así es, porque en esa época pues era mucho más difícil, oye, tengo que ir a la escuela de mi hijo, oye, tengo que, o sea, obviamente oye, perdón, o sea, no hay manera, ¿no? O sea, aquí trabajamos de sol a sol y pasa a segundo plano la Sol, ¿cómo se familia. incorpora eso? Oye, pero Así déjame es, preguntarte una cosa, porque claramente esos son cortes que se van haciendo como en nuestra vida, ¿no? O sea, esta sí. primera etapa en donde tú empiezas este trabajo, si tú me dijeras, o sea, si trajeras aquí tu maletita de herramientas, así tu toolkit de esos primeros años, ¿no? ¿Cuáles fueron esas habilidades que desarrollaste o que traías en tu maletín, digamos así, que te ayudaron a llegar ahí? O sea, ¿qué es lo que decías? Pati, la mejor herramienta de Pati en este tiempo es ¿cuál? ¿Cuál fue? Definitivamente objetivos y resultados. O sea, para mí, en ese sentido y en ese camino, cuando tú tienes claro el objetivo, dices, ok, para lograr ese objetivo voy a necesitar qué. Y definitivamente uno de los temas que tengo lo traigo de mi mamá, de mi abuelita. Soy muy trabajadora, Carla, pero soy una trabajadora apasionada de lo que hago. Me encanta mi trabajo, disfruto mi trabajo, y esa pasión es la herramienta que utilizo, ¿sabes? Para lograr definitivamente esos resultados y eso que quiero alcanzar, porque si tú no combinas esa parte que decíamos hace un momento de sentirlo, ¿no? Y me acuerdo muchísimo que la primera vez que en ese sentido yo logré un pedido, imagínate, yo en mi vida había vendido, Bueno, o, qué o sea, ilusión, claro. claro, obviamente es un tema y dices, wow, o sea, obviamente ahí te diría que era más verbo, pero no.
O sea, llevaba una historia, porque claro, por supuesto que sí me daban la herramientita y no sé qué, pero yo le creaba una historia a esa herramienta, ¿sabes? Para poder transmitir ese, ese producto. Pero sí te puedo decir que como me gusta mucho entender el cómo, previo a eso hacía mi tarea. Entonces, la verdad, iba, si estaba en una oficina, me fijaba qué tenía ahí, en los adornos, como para empezar a comunicarme, entablar el diálogo, ¿sabes? Y, y obviamente, al hacer la tarea me refiero a entender qué le podía ofrecer yo. O sea, realmente a él que le duele, a ese negocio, a esa persona, ¿sabes? Para que en ese momento lo que yo le ofrezca de un beneficio. Entonces, yo te diría que una es investigación sin duda y esa parte de sensibilidad y de escucha a lo que vas a enfrentarte y otra definitivamente es esa pasión. La pasión. Pues yo le llamaría a esa parte de investigación la curiosidad, ¿no? O sea, que te Curiosidad. permite justamente investigar, que te permite entrar. Y es ese combo, pasión y curiosidad, bueno, ahorita que me llegas al momento en el que me dices que nace tu bebé y todo, yo lo siento que es como cuando estás jugando un videojuego y entonces pasas al siguiente nivel y se desbloquean otras habilidades que tienes. Si tú ya venías con pasión y curiosidad, bueno, ¿qué pasó después? O sea, ¿cómo se potenció esa pasión y esa curiosidad cuando se integra a tu vida esta dimensión de la maternidad? No, bueno, olvídate, la verdad es que fue maravilloso, me dio no, un complemento al corazón indescriptible y que la verdad lo reflejaba en cada detalle, desde la habitación de mi bebé, ¿sabes? El cariño con lo que le esperaba, pero también después su primer año de fiesta donde todas mis amigas me odiaron, la verdad, porque mi hijo se llama Patricio y la primer fiesta fue de pato, o sea, hice todo el concepto de pato pero otra vez, ideas, ¿no? Entonces, regalé patitos, los cuales hoy Ay, algunos están en el lago acá. Entonces, imagínate mis amigas, ¿no? Saliendo con el patito, me querían, colgar, porque obviamente había sido algo muy diferente, que no se esperaban, ¿no? Pero imagínate tú, o sea, entonces, pero la esa siempre, creatividad se suda, la creatividad la se suda. creatividad se Empieza suda, infantil o en así la es, campaña, ahí está, me encanta, claro, así es. no dejas de ser tú. Es que esta parte de tu esencia, ¿no? Se va expresando en donde te pones, en Así es. donde tienes el reto, ahí está. Entonces salieron todas con los patitos a sus casas, unas queriéndote matar, otros los niños felices, me imagino Sí, sí, perfecto. sí, Qué maravilla. sí, sí, totalmente. Y de ahí, dices, estuviste con tu hijo estos maravillosos 3 años, ¿no? Estás Así con es. él dedicándote, conociéndote, porque creo que nos abre otra puerta, ¿no? O sea, a volverte a hacer, porque ya no eres la chavita que entró a trabajar, sino que eres esa chavita que trae ese drive, pero ahora con esta maternidad, Sí. ¿cómo te encontraste a ti en ese momento? No, y te voy a decir una cosa, Carla, en ese sentido, yo era la primera vez que estaba ya dentro de mi casa, porque todo lo demás siempre estuve trabajando. O sea, era casada, pero era mujer trabajadora, entonces realmente la casa no la vivía. Y obviamente, oh sorpresa, ¿no? Y luego casa y mamá, ¿no? Mamá primeriza, que además no tenía yo bebé cercano ni nada. Entonces, muchísimos aprendizajes y otra vez, en ese camino, ¿sabes? Mi hijo nació en el Ángeles de Interlomas y ahí me recomendaron un pediatra y tal. Y me acuerdo perfecto que yo le hablaba como cada 5 minutos. Por supuesto que la tercera llamada ya no la quiso tomar y, y pues yo estaba pasando, ¿sabes? Porque aparte te da esto de la depresión y dices, wow, ¿ahora a quién recurro, no? O sea, hice un grupo muy, muy padre también de amigos, que increíble, porque nuestros hijos siguen siendo amigos, porque nos conocimos en el psicoprofiláctico, ¿sabes? Y entonces los niños han venido creciendo y son amigos. Bellísimo.
pero todas estábamos en lo mismo. Entonces yo no podía hablarle, ¿sabes? Y eso que dices, híjole, a mi mamá, pues le puedo hablar, pero mi mamá a lo mejor tiene ya otras cosas que ya no le tocaron a mi mamá vivir, ¿no? O sea, desde las mamás, o sea, todo es distinto, ¿no? Entonces me puede ayudar, pero en esto a lo mejor no tanto. Y en fin, una amiga me dice, Pati, no te preocupes, yo te recomiendo otro médico y me cambio con un pediatra que me acuerdo perfecto, porque cuando yo llego con él, llego con esta ansiedad y llanto, ¿sabes? De que, doctor, mi hijo, y no sé, y me dijo, a partir de este momento, fíjate, qué padre, y vuelves a encontrarte al experto. Y eso es lo que yo digo de esa red, que me dijo, Pati, tú tranquila, tú estás para disfrutar a tu bebé. Yo estoy para darte esa tranquilidad. A partir de este momento, tú disfruta a tu bebé. Y esa parte, Carla, cambió y me hizo crecer como mamá, como mujer, para entender que una carga no la puedes llevar sola. No la debes llevar sola. Porque al final del camino, sí, somos esas mujeres que podemos, somos esas mujeres que tenemos responsabilidades, que tienes ahora un pequeñín que vas a educar en conjunto con tu pareja, ¿sabes? Que tienes que alinear el pensamiento de educación, que tienes que los papás, los suegros, no, ese entorno, más la chamba, si es que estás en esa, bueno, pues, oye, no la vas a hacer sola. Necesitas una red de apoyo y una red que te haga sentir una carga más ligera. Y sabes que ahorita escuchándote, creo que también hay esta parte de lo que nosotros pensamos que debe de ser, ¿no? O sea, porque precisamente vienes de este tren en donde tú lo estás haciendo por ti misma, en donde esta curiosidad te ha llevado a investigar a ti y encontrar las maneras y mueves al mundo entero para que las cosas sucedan, ¿no? Y entonces cuando lo aplicas a tu vida personal y cuando dices, oye, pues es que este reto es mío, el chamaco es mío, ¿no? Empiezas también a tratar de resolverlo en ese mismo mindset, ¿no? Y en esa misma creencia de que lo tienes que hacer tú sola. Y esto que tú acabas de mencionar de la red de apoyo como que se tangibiliza mucho en esta parte de maternidad, pero continuando justamente en un desarrollo de una carrera profesional, también la red es lo que hace que tú llegues a cumplir tus metas, ¿no? Y que puedas seguir avanzando, porque no es solamente una idea que tengas tú, sino es cómo también la ejecuta tu equipo o cómo también lo permeas a una organización que pueda construir de esa idea una realidad. Después de estos 3 años, ¿cómo es que decides regresar a una vida de corporativo? Mira, la verdad, nunca me soltaron. O sea, yo siempre estuve en contacto durante toda la vida. Soy muy afortunada. He hecho relaciones de largo plazo. O sea, la verdad, con las personas que convives en una empresa, pues convives muchas horas y resulta que son tus amigos, ¿sabes? Y en ese camino, pues siempre estuve en contacto con mi ex jefe, con François, quien se había ido al ala. Y obviamente él cada año me decía, ya vente, ya vente, ya vente. Y yo decía, no voy a dejar a mi hijo, aguanta. Y bendito sea Dios, me invita de nuevo y llego al ala. Y además me hacía total sentido, porque claro, yo venía de ser mamá. Llego al ala, Claro. puse leche, ¿sabes? Clic, perfecto. Pero lo que aprendí ahí también es que imagínate, cuando yo salgo de Cuervo, todavía eran las máquinas antiguas fijas de escritorio que te movías con el mouse, tal, no sé qué, ¿no? Llego al ala y en 3 años, cambió esto. Cambió completamente la tecnología, no sé qué. Entonces, tuve un jefe divino, porque François en ese momento ya era director de marketing, ya me tocó entrar con otra persona que se llama Cristian Santiago, que también admiro mucho, y me ayudó, no tienes una idea, porque yo venía, pues nada, de cambiar pañales, Carla, y de 3 años de no haber estado trabajando en una oficina. Y entonces empiezan otra vez esos retos a los que platicamos hace un rato, de entender que muy probablemente tus jornadas te van a dejar menos tiempo de ver a tu hijo. Y empiezas con unos temas, ¿sabes? Internos de, híjole,
¿Cómo compenso esto? ¿Cómo hago que el tiempo que esté con él sea extraordinario? Porque no puedo estar 24/7, porque la compañía te empieza a pedir esas horas que, claro, antes yo le dedicaba a él full time, ¿no? Y que pues está ahora en el kinder, pero pues el resto del tiempo no. Entonces empiezas otros retos en ese camino y nuevamente, pues, por medio de la organización, la planeación, la red de apoyo que vas formando y, por supuesto, la claridad de prioridades en la vida, porque la prioridad definitivamente tú la marcas y tú la vas dando. Y muchas veces sentimos como que la prioridad es la que otros te dictan y no es así. O sea, uno debe de decidir, o sea, oye, mi prioridad hoy en la vida es, ¿sabes? Porque lo disfrutas más, porque te apasiona más, porque sabes que dentro de esto y una de las cosas que me voy a regresar a la tercera pregunta que me hiciste, pero que cambiaría quizás sea haber dado un balance mayor, ¿sabes? En el tiempo a mi hijo, porque pues la verdad es que esa parte, ese equilibrio de tiempo, donde te decía, ¿no? O sea, yo me acuerdo, era impensable que yo dijera, oye, voy a ir al evento del Día de las Madres de mi hijo. Era impensable, eran otras épocas definitivamente. Eh, y pienso que hubiera ayudado a empujar, ¿sabes? Que esto sea un balance, ¿no? O sea, no es ni de un lado ni del otro, es simplemente encontrar ese balance, ¿verdad? Y hoy, ¿cómo lo ves? O sea, hoy creo que ahorita, justo con lo que acabas de mencionar de era impensable ir al Día de las Madres de mi hijo, lo que nos ha cambiado en el tiempo es la perspectiva, ¿no? O sea, como que precisamente o sea, si yo regresara a ese momento y yo, la mamá que soy hoy, le hablara a la mamá de ese momento, le diría, vete, ¿no? O Claro, sea, salte, ve al evento, ¿no? Pero claro. en ese momento tú te encuentras en un marco de referencia que tiene ciertas reglas, que tiene ciertos códigos, ciertos comportamientos, ¿no? Hace poquito le ponía el ejemplo a alguien que decía, pues es que yo no me voy a ir a Palacio de Hierro en traje de baño, ¿no? O sea, no lo concibo así, ¿no? Entonces, hay cosas que te parecen que no entran de eso y no es no poner límites, porque no se trata de llegar y decir, no, pues yo No, hago lo que quiero hacer, ¿no? Sino, ¿cómo entendemos el valor que generamos y cómo se convierte nuestra relación con el trabajo una relación fructífera para todas las partes, ¿no? Y que no es nada más el dejarte de lado o desarrollar una doble personalidad, la personalidad que tengo en la oficina y la personalidad fuera de la oficina, porque llega a suceder esa división, ¿no? ¿Te has reconocido? sí, no, pues no, por supuesto, o sea, fíjate que en este camino mi ex esposo y yo tomamos la decisión, Carla, de divorciarnos. Y en ese camino, en ese momento, me acuerdo perfecto que cuando yo compartí esto en la compañía, lo primero que me dijeron es, oye, ¿cómo? Nunca lo demostraste, nunca supimos que estabas pasando, ¿sabes? Y dices, wow, oye, ¿hasta dónde, no? Entonces, definitivamente, eh, esta transformación a la fecha es importantísima porque al final no es que nos separemos, ¿sabes? O sea, somos uno solo. Entonces, eso es vital, definitivamente. El irlo compaginando. Pero fíjate que a lo mejor de chavita no entendía yo lo que la madurez te iba dando, ¿no? A lo largo del camino. Y la verdad Sí, es que lo veo como tú estás diciendo, como una transformación. O sea, no lo pude haber vivido distinto. O sea, como que sí hubo un camino que me forjó o que me fue moldeando, ¿no? Y el saberlo reconocer. O sea, creo que la gran diferencia es poderlo observar con ojos de conciencia, en lugar de decir, pues mira, quién sabe qué pasó, pero ahora estoy aquí parada, ¿no?
haciendo lo que estoy haciendo hoy, ¿no? Y creo que con el tiempo se va encontrando ese saborcito de decir, híjole, sí, yo ya no me meto por ese camino, o de aquí sí aprendí esto, o quiero repetir esto para poder tener esa realización, que llegando a la segunda pregunta es esa parte del éxito, ¿no? O sea, de quién soy yo ahorita. Oye, Así es. Pati, y entonces después te vas a Lala, entras al mundo de los lácteos, encuentras, híjole, una manera también muy distinta de relacionarte con el consumidor. Así como encontraste tu oficina diferente de que eran las máquinas fijas a las laptops, ¿qué cambió en el consumidor? ¿Qué viste que sucedió allá afuera? No, bueno, o sea, la verdad es que el ALDA, ¿sabes? Me enseñó un consumidor y fíjate, muy vital en ese tiempo. Me tocó entender mucho a las mujeres eh, con insights profundos y me di cuenta de mucha carga negativa, de muchas cargas que teníamos en esa época, ¿eh? Y pues decidimos, porque entre más grande, esas mujeres eran más rudas, eran más cerradas, eran con muchísimo más cargas de culpa, ¿sabes? Y decidimos ir por una mujer que en ese momento ya venía con un pensamiento más abierto, con otras necesidades y que en 10 años iba a tener otras necesidades. Entonces no hicimos una estrategia a corto plazo, sino hicimos una estrategia pensando en esas mujeres y en esa transformación que ya se veía venir. Eh, la verdad es que en ese sentido, el escuchar no solamente insights y en este mundo que hoy pues ya no existe esto de que está lejos y cerca, pero en ese momento sí era tener información de otro lado, no era tan sencillo y obviamente, pero definitivamente era básico, Carla. Entonces empezamos a buscar esa información, esos insights y ese pensamiento de qué estaba pasando en otros lados del mundo y qué tendencias y qué insights iban a llegar aquí. Tarde o temprano iban a llegar aquí. Y obviamente es como tomamos decisión y encontré a un grupo de consumidoras que en ese momento no era tan grande, pero que en 10 años iba a ser enorme. Y se hace toda la segmentación de las leches, entendiendo justamente esas necesidades, pues desde físicas, emocionales, nutricionales, ¿sabes? O sea, definitivo, ¿no? Entonces, sí, un consumidor mucho más abierto, mucho más, con otros temas, pero también con insights comunes que siempre están caminando en el momento. Simplemente puede ser el mismo insight, pero con otra razón atrás, ¿no? O sea, entonces, eso fue lo que me encontré, un consumidor abierto. Pues fíjate que si yo hago el resumen justamente de este toolkit que has ido desarrollando, entonces, pasión, curiosidad, escucha, ¿no? Porque el que tengas curiosidad no quiere decir siempre que escuches, y la escucha es muy importante justamente para poder integrar y poder ofrecer. Y en esta aventura que continuó después a un Cloralex dentro de Allen, y de repente se transforma en un producto delicioso como lo es Tajín. ¿Cómo llegas hoy a un Tajín, a una comunicación y a una manera de hacer algo que lo damos por hecho porque está en todas nuestras mesas, ¿no? El producto. ¿Cómo vive Pati este momento de Tajín? Oh, bueno, mira, la verdad es que para mí llegar a Tajín significa más allá del chilito, es una empresa mexicana también, eh, de, de empresarios mexicanos y obviamente con con una visión muy clara de llevar la historia del Chile al mundo. Y eso te vuelve magia, ¿sabes? O sea, dices, wow, porque ¿qué crees? Esto es México, esto es Chile, esto es ¿sabes? Entonces, la relevancia de la oportunidad es increíble y además colaborar en una empresa donde
el enfoque a la persona está presente y no solamente está presente en un papel, ¿sabes? Está presente realmente en la filosofía de la compañía y de los colaboradores en todo lo que hacemos. La familia se involucra mucho, o sea, hay muchos eventos donde participan mis hijos, donde participa mi esposo, hay muchos eventos donde apoyamos a la comunidad, literal, o sea, yo mañana, por ejemplo, con todo el equipo de marketing estamos haciendo una casa de echar mezcla, o sea, no ¡Qué saben buena onda! qué maravilla, Carla, en ese sentido, o sea, algo vívido, pues. Te da esa oportunidad, ¿sabes? De salirte más allá, de colaborar en otras cosas, de pensar que no eres o sea, no estás solo en esta vida y de retribuir y de ayudar a que otros puedan aprender, puedan entender, sabes, dar ese, o sea, para que otros puedan, porque no es, te regalo y ahí está, no, es cómo hago para que vayas aprendiendo, para que vayas educándote, para que vayas teniendo un techo, pero te toca la siguiente y vienes conmigo y me ayudas a la siguiente. Entonces, la verdad es que Tajín es una empresa bellísima y bendito sea Dios, sigo rodeada de grandes amigos que tengo en la vida, desde quien hoy lleva la comunicación, Jorge Schein, a quien admiro y respeto enormemente, Alex Ade, que es un experto en medios, y obviamente Rodrigo Peralta de Grupo Televisa, pero también el equipo de TikTok, que hoy, o sea, sabes, aunque me han ayudado de manera extraordinaria y en ese andar y en ese camino, una marca que es mágica, una marca que es Love Brand, nos anuncian muchísimos artistas y todo el mundo cree que yo tengo un presupuesto de miedo y pues obviamente no, o sea, obviamente no, sino que hemos logrado que la marca se vuelva, sabes, que esté dentro de nuestros hábitos, de nuestra cultura, que sea algo no intrusivo, sabes, que no sea algo que te impongo, sino algo que realmente sea un aliado para ti y te dé ese beneficio completo, ¿no? Entonces es como vas entendiendo esos insights en ese camino. Y uno de los retos principales que pues no había tenido la oportunidad de vivir, pues es ahora la responsabilidad de marketing global, ¿no? Entonces, ¿cómo hago ahora que un japonés, ¿no? Quiera decir, wow, esto está aquí, ¿no? Entonces, muy divertido, pero otra vez, o sea, vas, entiendes, escuchas, te reúnes con el equipo que tienes y vas construyendo poco a poco, ¿no? En ese camino del mundo del chile, del color y del sabor, porque reunimos ese mundo, ¿sabes? En donde no es solamente pica. No, va mucho más allá del pica. Y si yo escuchándote desde este ángulo de justamente una trayectoria, pues de una mujer que ha pasado por todas estas experiencias, así como identificamos la pasión, la curiosidad, la escucha, con esto que me cuentas ahora también integro otras que es la autenticidad y el saber compartir, ¿no? O sea, porque ese gozo al poder hacer que lo que haces llegue a más, a que se genere impacto, ¿no? Habla precisamente de una persona que se comparte. Entonces, la audiencia que nos está escuchando, es, a la hora que nosotros traemos a personajes como tú, Patti, que han tenido toda esta Carla. trayectoria, la verdad es que inspira muchísimo porque cuando empiezas a encontrar que esos ingredientes han estado puestos en tu vida de una y otra manera, es saber reconocerlos en ti mismo, ¿no? Entonces, si tuviéramos que dejarles justamente un reto a esta comunidad que le decimos tribu, de mujeres emprendedoras que nos escuchan, ¿cuáles serían esas herramientas que tú les dejarías como para explorar en ellas mismas? O sea, algo que sea práctico. ¿Qué reto les dejarías para que en la próxima semana ellas quedaran con esta reflexión y que lo pudieran aplicar a sus vidas? Híjole,
Es que se me hace como, ¿sabes? Imponerles algo. Yo diría que se vean al espejo y que se digan qué quieren de ellas. ¿Sabes? Que se digan qué quieres qué quiero de mí, quién soy, qué busco. Porque a veces cuando caminas muy rápido, ¿sabes? Pensamos, ¿y dónde quedo yo? ¿Dónde queda esa persona? ¿Dónde? Entonces, quizá esa parte, ¿sabes? De vete al espejo, vete tú mismo, profundiza y dices, ¿quién soy? ¿Hacia dónde voy? Entonces, yo diría que es el reto de conocerte a ti mismo. Me encanta, o sea, poderte ver a los ojos al espejo y reconocerte, ¿no? A veces caminamos en los caminos de alguien más y a veces hasta no sabemos ni cuál fue nuestro color favorito, ¿no? Exacto. Sino que el sabernos reconocer y el saber hacer estas pausas que nos permiten arreglarnos, ¿no? Saber si estamos despeinadas, para salir y continuar con estas historias que la verdad van siendo pues transformadoras. Ay, Pati, ha sido un gustazo poder compartir contigo este espacio. Qué entretenido todo lo que nos cuentas, qué aventuras te han tocado. Te agradecemos muchísimo que no sea la última vez que estemos juntas. Claro. Y qué gusto haberte tenido aquí. Carla, muchas gracias, muchísimas gracias, lo disfruté mucho y nada, ojalá que esto pues te haga pensar algo más a ti que nos estás escuchando. Muchas gracias, Carla, por esta invitación y aquí estaremos. Gracias, mi Pati linda. Nos vemos pronto.